Activamos micrófono. Buenas tardes, queridos socios y amigos de Andes. Soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo. Doy la bienvenida a nuestro panelista invitado, el doctor Ángel Polibio Córdoba, representante de SEDATOS. Una breve referencia sobre ANDE, nuestra institución. Desde su perspectiva cristiana, reconoce como fin de la vida social, incluidas la política y la economía, el desarrollo humano integral, individual y social. Dicha definición orienta nuestro empeño de ser protagonistas de primer orden en la construcción del Ecuador que queremos entregar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. En este empeño, uno de los ejes fundamentales es la defensa y promoción de la iniciativa privada empresarial como fuente por excelencia e insustituible para que los ecuatorianos puedan llevar el sustento a sus hogares. En este contexto se inserta nuestro tema de hoy, la consulta popular, perspectiva post-resultados, que por obvias y múltiples razones ha generado profundo impacto en buena parte de los ecuatorianos, incluidos quienes somos parte del sector productivo. Dicho esto, procedo a presentar a nuestro invitado de hoy, que si bien no necesita presentación, pero ahora que leamos el currículum vamos a ver que vale la pena hacer esta presentación. El doctor Ángel Polibio Córdoba Calderón es ecuatoriano, máster y doctor en Ciencias Económicas de Investigación por muestreo, PhD, graduado en la Universidad Central del Ecuador y Universidad de Michigan, postdoctorado en Harvard University, director de proyectos y estudios de investigación en temas socioeconómicos, políticos y de la producción, designado por las Naciones Unidas con funciones en Colombia, México y otros países de Latinoamérica. Consultor de proyectos específicos del BID, CAF, FAO, Banco Mundial, PMA, UNESCO, Gobierno ecuatoriano. Ha sido subsecretario de Energía y Minas, representante del Ecuador ante la OPEP, viceministro y ministro encargado de Agricultura entre 1979 y 81. Asesor del Congreso Nacional, ministro asesor de la Presidencia de la República, asesor de Gerencia General, presidente del Directorio del Banco Central, gobernador del Fondo Monetario Internacional por Ecuador en 2005. Primer Premio Nacional de Matemática, Gran Collar al Mérito Cívico, Colegio de Economistas, galardón Presidente Eloy Alfaro, Fundación Pacífico, condecoración Bolívar Padre de América, de la Academia Bolivariana en 2017, Premio Valentía y Coraje, Academia de Investigación Libre, Premio Mundial a la Precisión de la Opinión Pública, UAPOR 2021, condecoración Vicente Rocafuerte de la Asamblea Nacional por misión oficial, misión profesional con altos principios de ética y rigurosidad científica en 2021, profesor de la Universidad de los Andes de Bogotá, el Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Central, Católica, Internacional, Escuela Politécnica, San Francisco de Quito. Profesor visitante en Miami University, miembro del staff LAPOP, Vanderbilt University, fundador de SEDATOS en 1974, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, director de AER, Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, analista y editorialista de medios desde 1974 hasta la fecha, autor de más de una docena de libros sobre econometría, muestreo probabilístico, procesos electorales y autoría de la democracia. Una vez que hemos presentado a nuestro candidato, quiero hacer un saludo especial tenemos a un grupo de diplomáticos presente por una coyuntura de un parentesco político con el embajador Byron Morejón, que de paso mandó saludo muy
afectuoso para nuestro invitado Ángel Polibio Córdoba. Voy a mencionar los nombres de los embajadores que Byron Morejón informó que estarían presentes. Algunos nombres ya los vi. Embajadores Fernando Córdoba Bozano, Alfonso López Araujo, Ricardo Falconi Puig, Marcelo Ávila, Eduardo Tobar Fierro, y puede que se integren uno o dos embajadores más. Un tema operativo. Terminada la presentación de nuestro invitado, abriremos el foro para preguntas e intervenciones de los asistentes. Como siempre, rogamos a quienes intervengan ser concisos y enfocados en el tema para optimizar el tiempo que nos ha concedido nuestro invitado. Trataremos siempre de tener silenciados los micrófonos para evitar ruidos. Aquí voy a poner silenciar, ¿no? Y valga la oportunidad para silenciar micrófonos. Dicho todo esto, paso la palabra al presidente encargado de ANDE, economista Pablo Pinto Chiriboga, para una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. Gracias, queridos amigos y amigas, por su presencia esta tarde. Creo que estamos viviendo una vez más una etapa sumamente compleja para el país, pero siempre desde ANDE creo que tenemos esta visión cristiana con la que queremos compartir algo de esperanza. Después del chuchaqui de este último fin de semana, creo que nos permite reflexionar, y cada vez que hay momentos complejos, lo que nos permite también es aprender qué es lo que hicimos mal, qué es lo que dejamos de hacer. Y creo que parte de lo que el doctor Ángel Polibio Córdoba nos puede expresar ahora realmente es si este tema de las encuestas y los resultados que obtuvimos de las elecciones fue un tema de error, tal vez fue un tema de fraude, fue un suicidio social que la gente no supo tomar una decisión correcta. Tal vez fue un tema de desidia o ego de la mayoría, porque la victoria gana realmente la minoría y nos deja al país en un momento crítico, ¿no? Donde ahora, claro, mucha gente correísta que ya fueron catalogados como desaparecidos vuelven a aparecer con ínfulas y nos dicen que con ganas de desinstitucionalizar, de golpear otra vez al gobierno y a la estabilidad política y democrática del país. Entonces, creo que nos quedan muchas preguntas que hacernos. Valga la oportunidad para al final de iniciar esta ponencia podamos conversar sobre qué debemos hacer. No es posible que toda una tendencia, el 75% de la población no haya logrado ponerse de acuerdo, y posiblemente el no gana porque tal vez nosotros no estuvimos para promocionar el sí. No solamente todos han salido a echarle la culpa al gobierno, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un mea culpa con todos los estamentos de la sociedad para decir y pensar ahora, nos quedan 2 años para ver si queremos un país democrático o no. Así que con estas breves palabras, solo dejo estas inquietudes y le damos la bienvenida al doctor Ángel Polibio Córdoba. Por favor, doctor, si puedes conectar su micrófono y le escuchamos. Gracias. Con todo gusto. Me parece, pues, lo que planteaba Pablo es muy cierto. Hay algunas inquietudes que son las que tenemos que contestar, porque yo quisiera manifestarles cómo es lo que voy a hacer esta presentación. Primero, en forma general, pues una ficha técnica, porque siempre tenemos que decir dónde, cuándo, cómo se hizo un trabajo. Y luego, pues, quiero decirles, a pesar de que muchos de ustedes conocen el proceso que se sigue para hacer un trabajo de esta naturaleza,
un resumen, un pequeño resumen, cómo es lo que llegamos donde la persona que tiene, pues, a pedirle que nos dé sus respuestas de los temas que pues, queremos plantear. Luego de eso, pues los resultados que nosotros tuvimos en el tracking poll, porque no hicimos ningún exit poll. Y la gran diferencia, porque es una gran diferencia entre nuestros resultados de la tracking poll y los resultados que surgen del escrutinio. Y ahí haremos una breve también referencia a una cifra que es por demás enorme de los nulos y blancos, lo cual, pues como bien dice Pablo, pues es una parte muy pequeña la que, en comparación con toda la población electoral, que es la que manifiesta una opinión por el sí o por el no. Y pues entonces después también quiero hacer una breve referencia a cómo se han dado los referendos y las consultas populares desde el año 1978. Voy a tomar, no me voy a ir a cifras muy complicadas, solamente 2, 3 cifras de varios años, en donde pues lo que está pasando ahora no se ha observado en el pasado, en todos los años anteriores. Eh, Me voy a apoyar de la información que está aquí y con ustedes la van viendo. ¿Sí? ¿Puede hacerse eso? Aquí, ¿quién me ayuda? Para... ¿Necesita compartir pantalla? Sí, sí, sí. A ver, le voy a habilitar para que comparta su pantalla. Ahí está ya habilitado. Ya, entonces, a ver, ¿cómo le hacemos esto? Estoy aquí acompañado de mi hija Nancy, que ella es mi vicepresidenta, y ella a lo largo de toda la vida ha estado pues conmigo y me ayuda en estos quehaceres. Yo creo que ojalá lo podamos hacer rápidamente. Bien, yo creo que ustedes están viendo ya No todavía. este primero. Ahí sí lo ven. Sí, Sí, ahora sí. Este es un informe del referéndum y consulta popular con referencia al tracking poll que se realizó entre el 28 de enero y el 4 de febrero de 2023, con resultados que entregamos nosotros, que los analizamos también por totales del país, por regiones, áreas y variables demográficas. Y sabiendo de que esto teníamos que decir lo que es una información no oficial, ¿no? Entonces, respecto de la elección del 5 de febrero, quiero decirles que esta información la entregamos al CNE, entregamos el día domingo al mediodía para que ellos sepan que teníamos esta información y también que nos habían invitado varios canales de televisión que estuvieron incluso aquí en nuestras propias oficinas para ver los resultados. Bueno, aquí simplemente pues es una acotación, una presentación de los libros en los cuales se presentan los trabajos que realizamos. Aquí está un texto que es un texto universitario incluso, de cómo se hacen los muestreos probabilísticos, etapa por etapa, cómo se hacen, cómo se llega a conversar con la persona que se va a ser seleccionada. Bueno, que ha sido seleccionada. Nuestros trabajos no solamente son de tipo político, hacemos estudios de opinión pública, de política, de gestión de gobierno, estudios de tipo social, de desarrollo económico, de medios de comunicación, de bancos y banco y finanzas y otros temas, ¿no? Estudios de mercado en una gran cantidad. Yo quiero, en una forma muy resumida, cómo es el proceso de un estudio de por muestreo. Es el país en general. Aquí están viendo, ¿verdad? sí. Lo que estoy indicando, ¿sí? Eh, Pablo, ¿sí Sí, sí señor. están Sí, viendo? se está viendo bien. Sí, señor. Aquí, este es el país con todas sus poblaciones, grandes, medianas, pequeñas. Se hace una selección probabilística a través de varias fases de selección en el área urbana, en el área rural, en la sierra, en la costa, en la Amazonía, en provincias, en cantones, en ciudades,
comunidades, zonas, sectores, manzanas, viviendas, hasta llegar al hogar. Este, por ejemplo, es un mapa donde está Pichincha, como ejemplo. En Pichincha, pues está la provincia. La provincia ponemos que es Quito, un sector. Aquí está Quito, toda la ciudad, pero estamos diciendo una muestra cayó en esta zona que está aquí. Y en esa zona, incluso tenemos el entrevistador tiene una laptop o tiene también una tablet en donde se hace todo a través de sistemas totalmente computarizados, ¿no? Él está siendo controlado desde nuestras oficinas o incluso quien nos pide el estudio, que puede estar en cualquier país del mundo, está haciendo un seguimiento de cómo se realiza la investigación. Llegamos a un hogar, el listado de todos los hogares primero de esa manzana, la selección aleatoria en esa manzana de un hogar, la lista de las personas que tienen de 16 años en adelante. Entonces, esto es una simulación, desde luego. Sale la persona de 45 años, la persona seleccionada, y si es que está ese momento en el hogar, le hacemos la entrevista. De otra manera, hacemos una cita para que nos reciba en el momento que pueda ser en el mismo día. Bien, entonces comienza así, ya la persona está lista. El entrevistador, pues como digo, tiene su credencial. Para el caso de las encuestas que se realizaron de tipo electoral, lleva su credencial conferida por el Consejo Nacional Electoral, y es pues una persona que está totalmente controlada respecto de que sí es una persona que recibió el entrenamiento, de que sabe cómo es lo que tiene que procesar en la entrevista, y sigue haciendo, pues aquí sigue anotando todo lo que le contesta el entrevistado. Y lo que le contesta el entrevistado inmediatamente se va al sistema, ¿no? Y en el sistema se carga toda la entrevista, se carga en el sistema, ¿no? Que es un sistema que se llama Dublo. Es un sistema que sigue el proceso de Survey2Go, muchos de ustedes conocerán. Mi hijo Carlos maneja desde Miami justamente todo el sistema, y trabajamos y él trabaja sobre todo con muchos países en los mismos procesos, con un control de calidad de tal manera que esto pues no puede de ninguna manera considerarse de que hay presión para que conteste de esta manera o que está inventándose el entrevistado lo que dice. Hemos tenido también una situación en que, como hay muchas personas, sobre todo hace unos 4 o 5 años, se infiltraron entrevistadores con nosotros. Se infiltraron y logramos inmediatamente pues, observar de que se infiltraron y pusieron respuestas que no eran las que había dicho el entrevistado, y se inventó de alguna manera eso. Esa información, entonces, es la que recibe también el suscriptor de nuestro estudio. En ese entonces, estoy hablando del año 17, el suscriptor era el ICI, era una organización del Estado que recibía nuestra información. ¿Y qué era lo que pasaba? Decía, estábamos en una tracking electoral, y el candidato, voy a decir el nombre, el candidato Moreno con el candidato Lazo tenía una diferencia de 5, 10, 15 puntos, pero claro, cuando tomaron estos datos, estos infiltrados, Moreno subió con 90 puntos y el señor Lazo tenía 10. Eso inmediatamente lo ubicamos, pero ya estuvo publicado ese dato por minutos, y eso lo captó la CNI y lo subió y dijo, este es el verdadero dato de ese dato, no aquel que están presentando. Y el que estábamos presentando era el que salió recién, efectivamente, pero ese dato ya fue utilizado en una forma tal, pues que fuimos demandados. Actuado en forma totalmente profesional y honesta. Y automáticamente se dan los resultados. Salen las tablas y los cuadros de resultados, y estos son los que reciben los suscriptores a nuestro estudio. Bueno, este estudio, como les decía, ya entrando en lo que es la tracking poll,
la tracking poll, se llama tracking porque es una encuesta de seguimiento, tracking, seguir. Se hace, lo hemos hecho en más de 30 pues, elecciones que hemos hecho, hemos estudiado, y estas tracking polls se hacen en una forma tal que se hace primero cada semana, ya no cada mes, sino se hacen en forma diaria. Esta encuesta, la última, comenzamos el día sábado, de fecha, me parece 28, y la terminamos el día sábado, de fecha 4 de febrero. Se hicieron 8,468 entrevistas en los 8 días de consulta. Las ciudades que se estudiaron, ¿no? Con inclusión forzosa, ¿por qué? Las ciudades grandes eran siempre tomadas en cuenta, ingresaban, pero la encuesta, esto quiero indicarles a ustedes, es una encuesta independiente. Cada día es una encuesta independiente. No hay acumulación de cifras, sino cada día se va conociendo cuáles son los resultados. Hicimos en total el estudio en 36 ciudades, claro, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, las ciudades grandes, ciudades pequeñas, ciudades, pues, áreas urbanas y rurales, considerando Sierra, Costa y Amazonía. El nivel de confianza, que es un margen de error con el que trabajábamos, es del 97%, y un error para estimaciones nacionales, el margen de error. El nivel de confianza 97% y el margen de error del 2,8%. Mientras estén los resultados en esta parte, entonces ahí es cuando se llama, pues, se habla del empate técnico. Trabajo de campo, ya lo dije, del sábado 28 de enero al sábado 4 de febrero. Tuvimos los resultados a las 11 de la noche del 4 de febrero. Al día siguiente entregamos también, como les dije, al CNE. La referencia, si acaso ustedes quieren saber, pues yo sigo mucho los libros de un ex maestro mío, Leslie Keyshaw Resampling, que es una versión clásica del Wiley and Sons, y también pues un libro que es un texto universitario, ya le dije a ustedes, que se llama Introducción a la Investigación por Muestreo, que tiene la presentación incluso de mis maestros, y que han sido editados estos libros en Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, y tiene la versión también en inglés y en español, y son textos universitarios, ¿no? Entonces, no hicimos la exit poll, ¿por qué? Estaba prevista. Estaban alrededor de 1,000 personas listas para hacer el exit poll, porque también había interés de muchos, de organizaciones políticas, de comunicación social, en fin, porque como nunca hubo amenazas a todos, a un buen grupo de personas que hacían las encuestas. Les decían que no podemos nosotros hacer esos trabajos, y si van a hacer el exit poll, pues los acusaban. Yo no podía exponer a la población. Conversé con el CNE, conversé con los proveedores y simplemente optamos por no hacer la exit poll y sí hacer la tracking poll. En el día de la elección, el día de la exit, de la tracking poll, pues le presentamos nosotros al entrevistado, que ha sido seleccionado en forma probabilística, primero la credencial de que estamos autorizados para hacer este trabajo. Le decimos que va a ser un trabajo que va a tomar a lo mejor alrededor de unos 10 a 12, 15 minutos, que fundamentalmente se le pregunta sobre si conoce o no conoce que se realizará el día domingo la consulta popular y el referéndum. Le presentamos la papeleta en la cual están las preguntas que ustedes lo están viendo. Es la misma papeleta del Consejo Nacional Electoral, pero con una aclaración en la parte superior que dice papeleta no oficial. Es encuesta de ese datos. Está muy bien registrada. Y el entrevistado le pregunta que si él pues permite, primero se le pregunta, ¿usted ya tomó una decisión para votar por el sí o por el no en el referéndum o en la consulta popular? Y más o menos un 50% todavía no ha tomado una decisión.
Sin embargo, pues nosotros les decimos, si usted estuviese este momento frente a las urnas, le vamos a entregar la papeleta que va a entregarle también a usted en la mesa electoral para que proceda a votar en forma reservada. Y pues le entregamos, no le decimos al señor que va a votar cómo es lo que tiene que votar. Un montón de papeles, papeleta que quiera él. Sí, no, si quiere anular el voto como quiera hacer o devolverlo como él guste, entonces sí que regresa la doblada a poner en la urna y luego pues entonces se hace, se termina la votación y el entrevistador va a donde está el supervisor reúne todas las papeletas y hace un escrutinio y ese escrutinio es el que lo transmite al centro de cómputo de Sedatos. Y ahí termina pues entonces la entrevista. Como digo, pues con las cifras tan grandes que se observa del voto nulo y blanco, y sobre todo del voto en blanco muy, muy elevado, ¿no? Es posible. Hemos conversado, desde luego, 5 de febrero, y muchas personas dicen que fue tan grande el número de papeletas que recibieron, que simplemente lo que hicieron fue entregarlas como las recibieron y no hicieron un análisis de la papeleta del referéndum o de la consulta, ¿no? Aquí les pongo yo simplemente los resultados brevemente de lo que nosotros obtuvimos en los días, por ejemplo, el día 2 de febrero, ¿no? Le pregunto, esto no pongo desde el 8 de febrero. Primero, si sabía de la consulta popular, el 84% nos dijo que sí sabía. El 2, cada encuesta es independiente. El 3 de febrero dijo un 84.6 que sí sabía que tenía que votar por la consulta, por el referéndum. Y el 4 de febrero, la víspera del día de las elecciones, un 87% nos dijo que sí sabía, ¿no? Pero entonces aquí es cuando hay cuando dice, usted ya sabe cómo votar, pues ya les voy a hacer ver más luego, hay un 52% que dice que no está seguro todavía de cómo votar. Eso ya pone en una inquietud a pesar de que quienes dicen que todavía no tienen una decisión tomada para el voto para alcalde, en algunas ciudades superaba el 60%. Para prefecto también estaba en alrededor del 60%. Una pregunta que la hacíamos en forma de todas las entrevistas, no tengo que ponerme estos lentes, si la consulta popular la considera que será beneficiosa para el país. Mire, esta es una respuesta que vale la pena considerarla. Un 65%. El 2 de febrero el 73% dijo que le parecía beneficioso. 67.6 del 3 de febrero. 4 de febrero dijo un 66%. Están dentro incluso de margen de error las respuestas que consideraban que era beneficiosa para el país la consulta popular. Pero bueno, vemos que entonces entre los votos válidos llegaban a ser del 66% frente a un 34% de no válidos de esta pregunta, que de alguna manera coincidía también en la forma como se había estado consultando anteriormente. La tendencia era tal que nos hacía pues asegurar de que las cosas se ven y que se estaban haciendo bien. Quiero decirles algo importante en los que manejamos la estadística, la matemática, la probabilidad. Cada día es independiente, por lo cual nosotros calculamos lo que se llama un coeficiente de correlación. Hay correlación entre lo que dijo las respuestas del día
primero a lo que dijo el 31 de enero, y la correlación simple nunca fue inferior al 99%. Había correlación de las respuestas. No es que en día estaba el no alto y al otro día estaba el no bajo, o el sí alto y el sí en otro día bajo. Había una correlación. La tendencia era marcada. Eso es lo que hace de las tracking polls un instrumento sumamente valioso que se acerca a la realidad. Los resultados comparativos ya por pregunta son los que los entregamos, pues, como ya les dije, al Consejo Electoral, en donde ahí ya vamos haciendo pregunta por pregunta, ¿no? Y vemos que todos los días, desde el día 1, tenemos 66.7, 64, 68. En la pregunta número 1, el 67, 66, 68 y el último día 66. No hay los altos y bajos, que eso se da cuando las cosas no están debidamente controladas, planificadas, estructuradas. Eso entonces es lo que nos daba confianza de que no era primera vez que lo estábamos haciendo. Los resultados que hemos tenido nosotros entre la tracking poll y la exit poll están muy cercanos permanentemente. Y aquí están las 8 preguntas, ¿no? No creo que vale la pena irlas diciendo pregunta por pregunta. Y así pues lo que entonces se nacional electoral. Bueno, la diferencia entre los votos nulos y blancos es total. Los nulos y blancos, en nuestro caso, mire, en el día 8, la suma de los nulos y blancos era del 6,7. En el día anterior, 6,8. El día anterior, 9. Y así estábamos en un día sí llegó a ser 12%, en fin, pero no se pasaba de ese margen de error. No, que llegamos ahora a tener 27 puntos que suman los nulos y blancos, lo cual pues comparado con este dato que lo tengo yo aquí, que estamos comparando las digamos, esta información, ayúdame Nancy, por ejemplo, en el año 1986, los votos nulos y blancos de una consulta popular en total, perdón, en total fue del 18,7, altísimo. En el año, el primer exit poll que hicimos nosotros fue en el año 1978, cuando se estaba pidiendo a la población que decida si es el proyecto nuevo de la Constitución o un proyecto del año 45 reformado, y salió pues el nuevo proyecto que yo lo entregué personalmente al señor Galo Plaza, que era el presidente del Tribunal del Referéndum. Y el año 86 es uno de los más altos. En el año 95, pero mire, en el año 2008 teníamos 7,96, blancos 0,74, nulos 7,22. En el año 2011, 5,85 blancos, 5,52 nulos, que sumaba 11,37 el total. En el año 2017, 8,64 los blancos, 4% los nulos, 12,76 los nulos y blancos. En el año 18, 4% los blancos, 5,80 los nulos, 10,1, 10,09 el total. Ahora los blancos están con más de 20, casi 20%, y los nulos están también alrededor de 8 o 9%, ¿no? En el año 23, ¿qué tenemos? Los blancos, 18,9, 19%. Los nulos, 8,7, y da pues un 24% entre nulos y blancos, lo cual hace ver que o la población simplemente no votó, o
Lo que sí se pudo ver es una verdadera apatía. ¿Por qué? Por la falta de información. Aquí hubo un vacío que yo lo insistí mucho a través de los medios que me hacían consultas, que me hacían entrevistas. Por favor, ilustren a la población sobre lo que es el referéndum. ¿Qué se está preguntando? ¿Qué es la pregunta 1, la 2, etcétera, hasta la 8? Pero no hubo la suficiente información. Y eso trajo entonces también una apatía. Y no quiso la población no votar ni en el nulo ni el blanco, sino se fue, sino, más bien dejó de votar. No votó ni por el sí ni por el no, sino dejó de votar. Yo creo que eso ahora está, pero totalmente impactando en el resultado final, con las consecuencias que ya estamos viendo. El día lunes, por otro lado, no estaban, no llegaba ni al 35% del total del escrutinio, y ya dieron los datos. No estaba Pichincha, no estaba Guayas, no estaba Manabí, y como resultado de eso, ya salió el no, y bueno, el propio gobierno ya dijo ya que aceptaba los resultados y todo lo que ustedes conocen, que es lo que ha pasado por parte del gobierno. Y la campaña del no, por otro lado, tenemos que ser en esto, pues francos en lo que se observó en el país. Hubo una campaña múltiple. Los partidos, los movimientos políticos, sí hicieron campaña por el no. Y entonces la población se vio en una situación que no sabía qué hacer, cómo hacer. Y como resultado tenemos algo que no se ha observado nunca. Fíjese que el 100% de los electores equivale, son 13.450.000 personas. El número de votantes, según el CNE, ha sido el 80.74% de ese número de electores. Y el número efectivo que está tomado en cuenta ahora es de 8.740.489 votantes. O sea, el 65% del número de electores que se esperaba. Y a partir de ese 65% es lo que se están tomando decisiones y análisis de todo tipo con un electorado que primero nos está demostrando que sí estuvo ausente de las elecciones. El mismo hecho de que el número de votantes haya sido de menos de 11 millones, quiere decir que 2 millones de ausentismo. Y hay otra cosa. Cuando nosotros le preguntamos a la población, usted tiene obligación de votar, ¿verdad? Sí, dicen ellos. Pero si usted tuviese la opción de votar o no votar, iría a votar. 58% de la población no concurriría a votar. El 58% no concurriría. O sea que sí me parece que es un momento para reflexionar mucho de lo que tiene que hacerse cuando se convoca elecciones. Si se quiere hacer una consulta, no mezclarla con otro tipo de opciones de elección de alcaldes por cientos de candidatos, elección de prefectos, 100% de candidatos. Y después también otra organización que no conocen de qué se trata, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, se lo sometió al elector a un examen electoral obligadamente para el cual no estaba debidamente preparado. Eso es lo que les puedo decir. Tenemos muchos otros materiales, si ustedes quieren que también los mencione con todo gusto. Pero ya digo, primero, una mezcla de tópicos obligadamente por los cuales tenía que votar, una indecisión
nunca observada en el pasado, del 63% el día anterior a las elecciones para diferentes autoridades. Hemos hecho también, hicimos nosotros un seguimiento de cómo estaban las elecciones para alcaldes y prefectos. Hicimos entrega el día domingo a quienes nos pidieron que hiciéramos también una toma de información. Estaba definida la elección de prefectura por Pichincha, por ejemplo, de lo que estaba en 10, 12 días anteriores, incluso, con un candidato primero, segundo otro y tercero otro, se veía que la señora Pavón estaba ascendiendo. El alcalde de Guayaquil, el día sábado, que hicimos eso, una encuesta aparte, un tracking aparte, al señor Aquiles Álvarez. Le hicimos alrededor de unos 6 estudios durante unos 2 meses. Hizo un uso muy bien hecho de lo que decía la población. La fuerza de la opinión pública, la fuerza de la opinión pública, yo creo que hay que saberla respetar y atender los requerimientos de la población. Y entonces, ¿qué pasó? El día sábado tenía una diferencia de el día miércoles tenía una diferencia de 2 puntos. El señor Aquiles con la señora Cintia Viteri. El día sábado estaban ya Aquiles primero y después Cintia Viteri. Y el día domingo le mandé un mensaje que dije, a mí me parece que va a triunfar. El señor fue el primero también en que me mandó un mensaje diciendo que le agradecía por la forma como le habríamos dado los resultados, de forma tal, sobre todo a través de la tracking poll de que le hicimos para él. En Cuenca fue otro tanto. Entonces, yo no estoy para decir que la nuestra es la única empresa que sabe hacer estas cosas. No quiero de ninguna manera tocar siquiera a otra empresa. Cada empresa sabrá defender su trabajo. Pero en el caso nuestro, yo sí lo sabré defender como lo he defendido. Nos allanaron aquí después de que se dio el resultado en abril del año 2017. Se fue el sistema, cambiaron los resultados. 5 días más tarde, la allanaron, se llevaron sistemas, se llenaron computadores, toda la documentación posible hasta ahora no nos reciben. Todavía no nos devuelven. Nancy, su hermano, otras personas tuvieron, por sugerencia de la fiscal, que es mejor que no se dejen coger presos porque yo tenía la orden de apresarlos. Salieron del país. Yo después fui porque tenían que controlar sobre todo a mi esposa que estaba muy enferma y dieron la decisión de que yo no podía salir del país y yo estaba fuera del país. Al día siguiente regresé. Y así seguiremos todo siempre. Y defendiendo simplemente nuestro trabajo. Yo me gradué en el año 1969. Ya tengo unos cuantos y cuantos años más que ustedes. Al mes fui contratado por las Naciones Unidas. Me ha tocado hacer estudios como estos en muchos países. Y pues ahí estamos dispuestos hasta cuando tengamos realmente la oportunidad de hacer un trabajo como corresponde. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que podía decirme que estamos actuando mal, que no sabemos hacer las cosas de mí, díganmelo, pero tienen que demostrarlo. Por sobre todo yo quiero servir a mi país. Este libro, que se llama La fuerza de la opinión pública, que lo saqué en el año 19, está saliendo la segunda edición. Se va a entregar este libro aquí y lo vamos a hacer también en la Universidad de Vanderbilt, con quien estamos trabajando hoy.
vamos a hacer el estudio de Latin American Project for Public Opinion. Y vamos a hacer la difusión de este libro allá. Y también vamos a hacer en México, semanas más tarde de ahí, porque la WAPO, que se llama la World Association for Public Opinion Research, nos pide que lo hagamos. Ahora, pues, esta oportunidad que ustedes me han dado, yo la considero sumamente valiosa. Les agradezco enormemente y ojalá haya sido de su satisfacción las explicaciones. Si necesitan una explicación adicional, lógicamente. Pero yo sí creo que el momento para el país, el momento del país, que vive el país, como bien lo decía Pablo, es un momento realmente crítico. Un electorado que fue obligado a ir a votar sin que se le explique bien de qué es lo que se trata. Cuando fuimos a los hogares, claro que a lo mejor tuvieron una oportunidad incluso de darse un poco más de tiempo para poder responder como lo hicieron. Pero que no se diga que la tracking poll es la que se equivocó. Es posible, ¿no? No somos infalibles, pero estoy diciendo de muchos estudios, no es el único que hemos realizado y hemos tenido pues oportunidad de poner en práctica pues la experiencia, los instrumentos y con la contribución de cientos de personas que reciben el entrenamiento y lo practican como corresponde. No sé si Pablo tiene alguna pregunta. Ernesto, todo gusto. Estoy listo. Gracias, doctor Córdoba. Realmente muy interesante su exposición, tanto desde el punto de vista técnico, creo que nos permite a nosotros conocer, aunque ya sabemos del profesionalismo de Sedatos y la gente que la conforma, siempre queda en el ambiente. Ahorita hay muchos movimientos que hablan de que hubo corrupción en el proceso, en el manejo de los datos, ¿no? No vamos a saber, creo que cuando ganó Guillermo Lasso, cuando perdió Guillermo Lasso las elecciones, no hubo mucho que hacer. No sé si ahora hay algo que hacer para poder validar la información, porque claro, los datos son muy distintos entre lo que proponen las encuestas y lo que tenemos. Nos quedará esa duda. No sé si alguno de los osos quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para el doctor Córdoba. Estoy a las órdenes, ahí veo. Marcelo Chiriboga está pidiendo la palabra. Olivio, buenas noches, un gusto verlo a los tiempos. Saludos a Nancy también desde aquí. Muy bien, qué gusto. Se me queda una duda. Se denunciaron estos días que hay cerca de 63,000 actas específicamente de la consulta popular que van a ser revisadas. Si multiplicamos más o menos eso por 300 votos cada una, el significado de eso puede ser que los resultados de la consulta varíen significativamente. Y tengo esa preocupación precisamente porque confío en el trabajo que ustedes realizan. La preocupación, lo que usted me ha dicho, que delante de la urna, si yo lo entendí bien, delante de la urna, los ciudadanos decidieron no votar en el referéndum. ¿Podría ser eso cierto o podría ser que no alcanzaron los miembros de las juntas a ver el voto de los ciudadanos? A mí me parece que las dos cosas pueden ser posibles. De lo que hemos conversado con cientos de personas, no solamente yo, sino mucha gente que está en las diferentes provincias, les pregunta, ¿ustedes votaron? No por encuesta, sino conversación, dice, muchos les dijeron, votamos parcialmente. Votamos por los candidatos a alcalde, prefectos, no votamos de los candidatos de lo que dicen del CNS, la gente no tiene claro. Y del referendo no pude leer, eran muchas páginas.
porque no solamente era el formulario donde tenía que votarse sí o no, sino había que leer. Y la gente dice que no alcanzó a leer o no sabía cómo era. Y mucha gente dijo, ¿por qué no nos instruyeron? ¿Por qué no se dieron el tiempo de explicarnos de qué se trataba? Ahora lo que tú dices, son 69,000 actas que están rezagadas. Hablé con la persona a cargo de la parte estadística del CNE y le pregunté cuántas personas más o menos están tomadas en cuenta en un acta. Dice, unas 350. 350 por 69,000. Bueno, ¿qué quiere decir? Entonces, pues, digo, ya van a llegar a 25 millones de electores o de papeletas. No entiendo. Yo no le dije, perdóneme, pero no alcanzo a entender eso. Porque si son 60, después hablé con un vocal bastante enterado y él me dijo que sí, son 69,000 actas, pero que se da cuenta que lo que más ha habido no es el voto, no es el voto nulo, que lo rayaron, sí, todo para en cada pregunta cuando lo rayaron, lo consideraron nulo y lo pusieron a un lado. Él dice que hay casos, que puede ser ese un caso de que lo rayaron todo sí, y eso lo anularon, y el sí, pues se cayó, el no se fue encima. Él me dice que hay rezagos porque no se hicieron bien los informes, no se hicieron completos los informes, porque no estaban incorporados todos los que votaron. Yo le digo, pero si son 300 y pico. No, dice. Un promedio es mucho menor, porque hay que tomar en cuenta, pues, en que en parroquias pequeñas, en fin, no va a haber tantos electores por cada una de las actas rezagadas. Y que yo le digo, bueno, pero entonces, ¿cuál es la razón para que ese voto blanco suba tanto? Es porque la gente que no estaba muy bien enterada simplemente no llenó. Y en otros casos, incluso hasta me parece que de algunos dijeron que no terminaron toda la tarea de la votación. Y eso, pues, como consecuencia, se refleja en el resultado final. Y el resultado final no refleja también, aunque sea repetitivo, la realidad de lo que está pensando el pueblo ahora, que ya está enterado, digamos, los que ya están enterados de lo que era el referéndum en sí mismo. ¿Cómo solucionar? No creo haciendo un escrutinio excesivamente meticuloso. Yéndonos al extremo, la única forma de volver a plantear ese referéndum es con una nueva elección. Cuando la gente sepa muy bien qué es lo que se le está preguntando. ¿Será eso posible? Muy difícil. Pero para que se llegue a saber el sí o el no verídico, enterar bien a la población de qué se trata y después de eso, entonces que venga la elección. Eso es lo que hemos, no es mi forma única de pensar, es lo que piensan muchas personas, de muchos de los profesionales que me rodean. Eso es Marcelo. Gracias. Gracias, Polibio. Marcelo Ávila, por favor. Muchas gracias, Pablo. Primero, agradecer a Ángel Polibio por su clarísima técnica exposición respecto de la metodología. Lo que me preocupa y no veo con claridad es que una vez que nos explica con todo detalle, Polibio, cómo se hizo el tracking poll, llegamos a las consecuencias, a los resultados que parecería que no le merecen duda a lo que nos ha dicho Polibio, sino que acepta y más bien da justificaciones
en la incertidumbre, en la falta de información, en la conjunción con las otras votaciones o elecciones que que el público tuvo que hacer. Parece que Polibio acepta que esta vez los resultados no estuvieron en el porcentaje de error que el tracking poll mostraba. Pero resulta ser que, a grosso modo, las expectativas eran de un 65% por el sí, y los resultados estarían en el orden de 55 a 60 por el no. En todo caso, a la población, o aparte de la población, a quienes de alguna manera seguimos con cuidado estos temas, nos queda la enorme duda. Es general la afirmación de que ha habido fraude. Se dice que el fraude pudo haber sido en el software. Se han pasado por redes sociales información al respecto de cómo puede hacerse un fraude. Y bueno, resulta ser que de otro lado, no solamente Sedatos estaría aceptando, sino que el gobierno, yo diría de manera imprudente, políticamente inexplicable, acepta sin reparo alguno los resultados y tenemos la situación que ahora tenemos. Quisiera pedirle con toda cordialidad y afecto y respeto que le tengo a mi amigo Polibio, que por favor nos expliques esta situación. Sí, Marcelo, qué gusto verte. Tú pues has estado realmente muy cerca nuestro, profesionalmente muy cerca. Cuando estábamos en México, me quedo con Naciones Unidas, tú también, un puesto sumamente importante, maestro, profesor, embajador, en fin. Siempre hemos estado pues cerca para analizar lo que, el acontecimiento nacional y mundial. Esa diferencia de nuestros datos, de los votos nulos, blancos, el sí y el no, pues que en el sí y el no, la diferencia, por ejemplo, en la pregunta 1, la extradición o el juzgamiento, los votos válidos sí eran 66, comparado con 34. En otras preguntas, es más o menos igual. Pero ¿qué pasa ahora? Pero siempre, ¿cómo puede ser que el sí se divida por 2? De 65 llega a 37 o 38 en alguna pregunta. Y el no se duplica se multiplica por 2. Siempre yo me llevo mucho y comparo con lo que es la técnica en la medicina. Para hacer un buen tratamiento, para hacer un buen diagnóstico, tiene que hacer todo tipo de exámenes, radiografías, tomografías y todo lo demás. Y entonces, de acuerdo a eso, la tendencia de mejoramiento de la persona es diaria, va mejorando o va empeorando. Si trata más pensado, pues que si se fue, se cayó 10 puntos, o sea, ya se fue ya para siempre. El tracking es simplemente una radiografía, una tomografía permanente, independiente. Una es como radiografía de un día con la radiografía de otro día, no se la acumula. Por eso es que, ¿cuál es la respuesta aquí? La respuesta que se podría tal vez decir, en un término, que lo que a la apatía que hubo, que hizo que la gente no se interese en saber cómo votar, también fue la falta de información. Y eso lo que llevó es que la población, por no querer equivocarse, vote
por el sí o por el no y lo dejó en blanco. Porque el blanco es el que trepa. El blanco es el que se trepa, pues, hasta el punto de que entonces se duplica, triplica a lo que se ha visto en los referéndums de años anteriores. Faltó esa información. Faltó que en las mesas electorales no haya el ambiente propicio para que el elector pueda actuar. Va a actuar, tiene que hacer un voto por otra persona, pues, pero cuando llega a votar por un referéndum en el que no tiene idea de qué es lo que está votando, ahí lo que hizo, me parece, el elector lo dejó en blanco, no quiso pues hacer algo que no sabía si hacerlo por el sí o por el no, y nos da como consecuencia esto. De otra manera también, había anunciado el CNE que los resultados se iban a dar el día lunes a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa? Desde el domingo ya comenzó a dar datos. El lunes en la mañana ya también dio datos, pero sin tomar en cuenta las provincias, como Pichincha, Guayas, Manabí, que era el mayor peso peso. Puede ser que haya encuestas que se han equivocado. Yo también me puedo haber equivocado, pero eso se habría traducido en todo lo que hemos visto a lo largo de todos los días. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, explicar cómo estoy haciéndolo ahora, con esa apertura que ustedes me han dado y que yo le agradezco, y decir, pues, yo sí soy uno de los máximos defensores de la opinión pública. Eso lo llevo escrito aquí. En este libro que yo les he me indicó varias veces, hago yo un recuento histórico desde cuando comenzaron las elecciones en el país y cómo se ha ido dando hasta la fecha en la que estamos. Y voy a tener que escribir un capítulo adicional para explicar qué es lo que pasó el 5 de febrero y las consecuencias que esto ha traído y qué es lo que está dándose en el país. Ya hay un cambio de gobierno, de cuestión del gabinete. No sé si eso va a solucionar o eso es lo que se necesita o qué es lo que se necesita para que el país se vaya por los caminos que deben irse. Si son puntos, no nos dejemos llevar del sistema que se puso en práctica frente a las mesas electorales, que se explique bien de qué se trata y se le vuelva a plantear a la población una oportunidad de que ellos digan cómo es lo que se tiene que proceder en el futuro. Hay preguntas importantes sobre lo que es la extradición, pero la gente no sabe qué es la extradición. No tenía idea. Sobre la cuestión de la composición de la Asamblea Nacional, ahí sí tenía idea. Pero bueno, las consecuencias yo creo que no son nada gratas para el país. Y tenemos que llenar el papel de los empresarios. Hicimos una encuesta a unos 800 empresarios sobre lo que piensan del momento. Y todos están preocupados de ser, pues, personas, organizaciones que ayuden a superar el desempleo y a mejorar la situación. Ojalá en otra ocasión podamos hablar sobre los resultados de lo que ustedes, empresarios, dijeron y que eso oriente al país sobre lo que debe hacerse en el futuro. No sé, Marcelo, si contesté tu inquietud, pero estamos listos para atender cualquier otra inquietud que tenga. Gracias, doctor Córdoba. Realmente queda invitado ya para contarnos un poco sobre esta encuesta. Creo que es muy valiosa, sobre todo ahora que nos quedan 2 años para empujar la carreta y tratar de darle un poco de esperanza al país, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que promover nuevos liderazgos, creo que hay que promover, no sé, que el gobierno y la empresa privada trabajen conjuntamente por el bien común, etcétera. Y creo que lo que usted nos pueda contar de
esta encuesta va a ser muy valioso. Ernesto, ¿querías comentar algo? En realidad quiero hacer una pregunta y como administrador del chat no puedo levantar la mano, así que me anoto y creo que le doy precedencia al embajador Alfonso López, que está levantando la mano, y luego me pongo a la cola para hacer una Sí, por pregunta. favor. Gracias, por favor, Alfonso. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que se estableció con cierto éxito en determinado segmento de la opinión pública. El referéndum era un referéndum cuyo sujeto era el presidente de la República. Es decir, no eran sobre los 8 temas planteados, sino era apoyo al presidente, sí al presidente o no al presidente. Y hubo una campaña que pienso yo que fue bastante exitosa en esa de decirle, dile no 8 veces balazo, ¿no? Entonces, la pregunta que quería yo hacerle al doctor Córdoba era, ¿hasta qué punto el voto vergonzante influye en el resultado de las encuestas? Digo esto porque te puede dar el caso, pienso yo. Muy bien, pues, Alfonso. El voto vergonzante es una realidad que la gente no dice que está con un candidato cuando ese candidato pues tiene una serie de actitudes que no lo ponen como un ejemplo. Como deben, no deben ser ejemplos, pero sí alguien del que no se puede decir que tiene tal error. Incluso, y ese voto vergonzante a veces pesa, otras veces no pesa. Por ejemplo, habría sido vergonzoso de que los ciudadanos no voten por el que anda ahora con un instrumento que le dice que que tiene asuntos pendientes con la justicia. Él y otra persona que triunfó. Le daba vergüenza decir, pero no importa, votaron. Y hacían unas campañas de tal manera que incluso decían, yo tengo el gusto de andar con este es un premio que me han dado a mí por la forma de defender al pueblo. Entonces, ese voto vergonzante no se dio ahora porque no les daba vergüenza votar por el sí o les daba vergüenza votar por el no, sino que como no tenían ellos, los ciudadanos, plena conciencia de qué era lo que les pedían que diga sí o no, optaron más bien por algo que dijeron mejor no voto en blanco. No era vergonzoso votar sí ni votar no. Es vergonzoso a veces cuando se trata de un candidato X. Este referéndum se iba por cuestiones muy específicas. Por ejemplo, como les digo, por lo que era la extradición, lo que se considera como extradición, ecuatorianos que han cometido delitos relacionados con el crimen organizado. La gente estaba de acuerdo con eso. Por eso es que donde la diferencia entre el sí y el no es menor, de acuerdo a lo que dice el CNE, sobre la cuestión de la Asamblea, era donde más tenía el sí, porque la Asamblea Nacional, que tiene un nivel de aprobación 6-7% y un nivel de credibilidad de 4 a 5%, entonces ellos consideran es porque la Asamblea no es una institución de la cual están los ecuatorianos tranquilos y satisfechos. Quieren que haya otra composición.
de que sean los asambleístas verdaderos representantes de la población. Y por eso entonces eran tres juntas que de hecho en las que ganaba el sí. Por otro lado, en lo que se refiere también a los candidatos, vamos a decir, en la cuestión del referéndum, no tenían claridad cuál es el objetivo y qué mismo quería hacerse con esa pregunta. En cuestión de los candidatos, había una ausencia de conocimiento de parte de los candidatos de la verdadera problemática de las ciudades, de las parroquias. Hicimos nosotros un estudio para que no sea a nivel nacional, estos son los problemas nacionales, la inseguridad, la falta de empleo, la cuestión económica, la parte de salud, lo que es la cuestión de educación. En cada pueblo había problemas específicos. Por ejemplo, tenían problemas en lo que se refiere a la posibilidad de inversión que no tenían de dónde para poder pues, hacer buen uso de sus tierras, para hacer buen uso de lo que tenían a la mano, ¿no? De poder exportar aquello que producían. Entonces, en cada localidad dijeron los problemas. Y hubo candidatos que realmente recibían lo que nosotros transmitíamos después de las encuestas. Hicieron un programa. Este señor de Guayaquil hizo un seguimiento de los estudios de tal manera que me parecía muy bien hecho, que se iba a los barrios y hablaba del problema que tenían los barrios. No en contra de la candidata, sino hablaba de lo que decía, de lo que la gente quería que se le resuelva. Entonces, pues Alfonso, le decía Alfonso López, no es el peso vergonzante el que pesa, y pesó ahora, sobre todo. Pesa cuando se trata de un candidato que le da vergüenza decir que es un seguidor de él, sino que ahora yo creo que lo que más pesó es la falta de información. Hubo una campaña por el no muy bien organizada, por diferentes grupos, en fin, y hasta en la montaña estaba escrito el no, y por el sí, en cambio, hubo una escasez que no es de ninguna manera aceptable de información. ¿Qué es lo que quiere decir cada una de las preguntas? ¿Hacia dónde se quiere llegar? Y si habría habido eso, el ciudadano habría llegado, cogía la papeleta, como esta que le estoy indicando aquí, y seguía votando por el sí o por el no. Resultado, estamos en una situación verdaderamente delicada del país. No sabemos cómo es lo que va a venir después. Ojalá no se aprovechen de esta situación, que es una situación difícil para los que quieren pues apoderarse de lo que se han apoderado tanto en años anteriores, y sea pues el país el que va a sufrir las consecuencias. Eso es lo que me permito decir. Gracias. Por favor, Ernesto, querías hacer alguna pregunta y después Ricardo Falconi, por favor. A ver, por orden, voy a hacer mi pregunta. Anoto que Fernando Córdoba está también levantando la mano, así que después de Ricardo Falconi Puig. A ver, mi pregunta es la siguiente. Hace mucho sentido que en el contexto de lo ocurrido, que ese gran porcentaje de indecisos por X razones, principalmente por falta de información, hace mucho sentido que al momento de votar se anulen o dejen el voto en blanco. Eso tiene todo el sentido del mundo. La inquietud es que reconociendo eso, los votos que sí se dieron, en mi modesta perspectiva, y creo que en la de mucha gente, debieron haber cuadrado en porcentajes con los resultados o las proyecciones de una encuestadora seria como Datos. Cuando preparamos esta y decidimos
invitarle a Ángel Polibio Chávez a este encuentro fue sobre la base de que es una encuestadora seria y reconocida y que normalmente acierta en sus predicciones, y que si alguna vez ha habido alguna equivocación, perdón, no equivocación, sino una falla en la certeza o en la certeza, no se me ocurre mejor palabra, de las predicciones. Estamos hablando de cifras relativamente pequeñas en porcentaje, pero aquí estamos hablando de una diferencia de alrededor del 20% entre la proyección y el resultado real. Vuelvo a plantear, los votos válidos, quitados los nulos y blancos, deberían haber cuadrado en porcentaje con la predicción del día anterior y de los 8 días anteriores de la encuestadora seria que es Datos. Sobre esa base, habemos muchos ecuatorianos, independiente de la información que está circulando de supuestas pruebas de fraude, que por lo menos nos surge un signo de interrogación descomunal respecto a la calidad del conteo por parte del Consejo Nacional Electoral. Y sobre esa base surge la pregunta o el anhelo de pedir que se haga un reconteo manual, porque una de las inquietudes que hay, y esto sobre la base de las experiencias de esta elección en donde también hubo apagón y de las dos anteriores en donde como que se movían las fichas entre antes y después del apagón, pues surge una profunda desconfianza en estos sistemas de computación que, pues, quienes algo conocemos de ese ambiente sabemos que si alguien interviene puede cambiar procesos y cambiar fórmulas. Entonces, la pregunta tiene varias dimensiones, pero en el fondo es que hay razones de peso para dudar de la veracidad o confiabilidad del conteo realizado por el Consejo Nacional Electoral. Y sobre esa base, pues, estoy entre la cantidad que no es pequeña de ecuatorianos que quisiéramos que haya un reconteo manual para conocer la verdad. Y termino haciendo un comentario. En este contexto sí sorprende que el gobierno, que es uno de los principales afectados por este asunto, salga y le dé la bendición al resultado. O sea, simplemente dejo ese comentario que a mí me tiene supremamente intrigado. Eso es, Gracias. señores. Gracias, Ernesto. Le voy a pedir a Ricardo que haga también su presentación, su pregunta, para que el doctor Córdoba nos pueda contestar de una vez ambas inquietudes. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Primeramente, muchísimas gracias al doctor Polibio Córdoba por su exposición. Mi inquietud o mi pregunta se relaciona mucho con lo que acaba de decir Ernesto y también con lo que mi colega Marcelo Ávila preguntó. Las proyecciones en todos los días anteriores, las proyecciones de Sedatos, referente al referéndum, a la consulta popular, en todos los días anteriores al 5 de febrero, daban al sí un margen muy amplio superior al no. Y resulta que ahora, después del sufragio del 5, el no es el que sobrepasa con una gran diferencia al sí. Yo le quisiera preguntar al doctor Córdoba cuál sería la explicación que no me quedó muy clara. Y si usted, doctor Córdoba, piensa en la posibilidad de que haya habido fraude, que a todos nos tiene muy preocupados esa posibilidad. Por favor.
Tal Gracias. vez alguna intervención adicional, porque ya son las 18:20 y me gustaría ver si es que hay alguna. Por favor, Fernando Córdoba. Está cerrado el micrófono. Ya. ¿Ahora se me escucha? Sí, perfecto, Sí, gracias. perfectamente. Primero, agradezco por esta tan cordial y patriótica invitación. Segundo, felicito a don Ángel Polibio Córdoba por su explicación tan lúcida y, por supuesto, se nota tan seria. Perdón, por supuesto, tan seria. Yo comparto lo que acaban de expresar los anteriores compañeros de panel. Realmente no entiendo el por qué, después de una participación ocultativa por parte de Sedatos, digamos, de esta radiografía, que arrojan determinados resultados, aparece que lo que antes era 60%, 40%, digamos, por así decirlo, por el sí, después aparece esa misma cantidad, pero exactamente a la inversa. Y digo esto porque conozco yo de la seriedad de la empresa Sedatos, conozco de la probidad de Ángel Polibio Córdoba, luchador por la verdad y luchador también porque esa verdad se imponga por encima de la satrapía del correísmo. Conozco todo eso. Si por un lado hay una versión, por así decir, una versión probada de ese datos y por otro lado los antecedentes de cómo ha obrado el socialismo del siglo XXI, entonces que lo digan las elecciones de Chávez, las elecciones de Ortega, sabemos cómo actúan. Esta es la razón por la cual yo pienso, aparte de las otras razones vinculadas por la desinformación, por supuesto que sí. ¿Cómo es posible, y con esto termino, que prácticamente de un segundo para otro, de una hora para otra, de pocas horas para hacia pocas horas, se presente una divergencia en 180 grados de la voluntad popular, sobre todo y más que todo en la consulta popular. Y aquí yo no estoy dudando por mala fe, no, estoy dudando por una necesidad obligatoria de la reflexión, de la lógica, de la probidad y del patriotismo. Eso es todo, gracias. Muchas gracias a Ernesto, Ricardo, Fernando. Tan interesante análisis que a mí me compromete realmente en incluso no dejar de hacer un examen, pero exhaustivo, de lo que pasó y de lo que está pasando en el escrutinio. Esta mañana, cuando hablé con un vocal bastante serio, le dije yo no me voy a quedar tranquilo. Creo que Ricardo Ernesto dijo que ya el gobierno le dio la bendición al resultado, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos adelante. Perdónenme, yo no le doy la bendición. No. Y personalmente, con mi equipo que es bastante fuerte, mis hijos que son los que están pues permanentemente colaborando conmigo aquí y en todo el país, en todos los países donde tenemos oportunidad de trabajar. Le digo que yo no creo de que se va a dar un final con lo que ya está planteado por el CNE. Ya hay incluso un abogado que estaba
por ahí el nombre, está diciendo que tiene que hacerse algo de parte del CNE para que esto no quede así. De que tiene que haber, pues, algún análisis del sistema, que se aclare cómo es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Fernando, tantos años que nos conocemos, tuve el orgullo de estar muy cerca de tu padre cuando ya estaba, pues, cerca de dejarnos. Y él era tan curioso que me llamaba y yo tenía que ir a decirle cómo es lo que se hace en las encuestas a tu papá, a don Andrés. Y él me decía, no desmayes, así tienes que hacerse las cosas porque no te van a venir pues a decir que estás sobre todo, que me digan me decía que estás vendido. No, señor. Ese libro de la fuerza de la opinión pública para mí va a ser realmente donde se exprese la realidad de las cosas que pasan en el mundo. Tiene que haber la respuesta. No se puede, cuando se tiene, ya digo, las radiografías, la serie de radiografías de un paciente, el rato menos pensado, va donde otro, va a otro consultorio y está con 10, 20 puntos, 30, 40 puntos menos de lo que estaba a lo largo de su tendencia. No puede ser. Entonces, más bien, hubo, y eso sí creo que tiene que saberse aceptar y les tenemos que decir a los responsables, hubo una tremenda falla de información. La población no quiso cometer un error con su voto final porque decía no quería equivocarse. ¿Y qué pase? ¿Qué es lo que sucede? Esta consejera del CNE, debido a la preocupación ciudadana respecto de la transparencia de las elecciones de febrero, está solicitando a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría integral del proceso electoral. Tenemos que llegar a saber, esas boletas tienen que analizárselas como es debido. Me está pasando mi hija Nancy, compañera de tu hija, del Averito. Te digo, nosotros tenemos una responsabilidad única, porque tenemos que demostrar a nuestros hijos, por sobre todo, yo al Averito, yo a la Nancy, de que somos personas que cumplimos con nuestro trabajo como debe ser, aunque nos venga la muerte. Aquí hay una información de una firma Ipsos, incluso le da hasta 80 al sí, en algunos casos. Hay una información de una empresa de clima social que le da 77 al sí. Preguntas. Bueno, incluso más allá de lo que nosotros le estimábamos. Mientras nosotros teníamos la información de 68, esta firma Ipsos tenía 83 para la pregunta 8 y la clima social 70. Nosotros teníamos 69. Entonces, no se puede quedar así este resultado final, sino que tiene que ser sometido a un examen riguroso en el sistema, en el conteo, en la forma de elaboración de las actas, en esas papeletas, ¿cómo están? Y en esto, yo no es que le voy a dar la bendición a este resultado y ya nos equivocamos. ¿Qué vamos a hacer? No, señor. Tenemos un compromiso y cuando digo tenemos, y en esto perdónenme que yo me una a ustedes, tenemos un compromiso de sacar adelante a nuestro país. Tengo que hacerles conocer esos resultados de lo que 700, 800 empresas nos dijeron cuando les hicimos una encuesta. ¡Qué firmeza! ¡Qué forma de decir que lo que quieren es sacar adelante al país! Necesitamos recursos. Sí, pero no queremos que nos regalen. Queremos recursos para hacer que las empresas pequeñas avancen, que las empresas medianas y grandes se defiendan. Y entonces,
el futuro para el país, yo creo en gran parte, no está solamente en parte del gobierno, sino creo que en todos los que somos parte del país. Y tenemos que, pues, en cada cual en su especialidad, si hay necesidad de hacer una demostración de nuestro trabajo, está listo. El CNE ya recibió nuestra información, ya recibió dónde, cuándo, cómo, quién hizo la consulta y cuáles fueron las respuestas. Nosotros les pasamos hasta lo que llamamos las bases de datos para que puedan hacer cualquier tipo de estudio. Y esperemos que ese error ojalá se lo encuentre y se diga lo que verdaderamente dijo el elector frente a las urnas. Lo que sí tengo que reiterar, un buen número de personas estaba desinformado y mal informado. Y por esa razón no votaron como ellos querían. Esta es una realidad muy triste, pero que no nos vamos a quedar con eso y decir, bueno, pues que vamos adelante y qué vamos a hacer, ¿no? Si nos viene puede ser peor. Ya saben, tengo que decir a Pablo, a Ernesto, a todos los amigos empresarios, a Ricardo, a Fernando, a Marcelo, que estamos siempre dispuestos a colaborar mutuamente para que las cosas marchen. Hicimos incluso varias reuniones con la Cámara de Comercio y con la Cámara de Industriales. Siempre ellos también están interesados en recibir información nuestra. En muchas ocasiones han sido pues suscriptores de nuestros estudios, reciben un informe mensual, mínimo mensual, en el que se ve qué es lo que dice la población respecto de la situación del país. Y con preguntas muy exclusivas que hacen para que sean de uso de ustedes. No sé si Fernando pude contestar lo que tú querías que aclare o diga, pues, o si no, estoy siempre a las órdenes. Saludos Muchas gracias. Saludos a Laverito, a tu hijita. Creo que con esta respuesta nos quedamos, doctor Córdoba. Mil gracias por darnos una tarde tan interesante. Nos quedan dudas sobre la veracidad del manejo del CNE. Me quedo con una palabra: no desmayes. Creo que sí, creo que es importante. Quienes tenemos fe sabemos que el mundo empieza en la noche y después viene la luz. Entonces, pero el gran reto que tenemos, el gran error que creo que como sociedad cometimos es que cedimos espacio a quienes llevan grillete cuando ellos fueron los que crearon muchos movimientos para ir por el no y nosotros nos quedamos tranquilos dejándole al gobierno trabajar solo él por el sí. Y pese a las diferencias que podamos tener, creo que quienes estamos comprometidos con la democracia, la libertad, con la honestidad, la justicia, estas elecciones nos mueven el tapete para corresponsabilizarnos sobre lo que pasó y para más bien motivarnos a actuar, a ver qué podemos hacer como sociedad. Así que tal vez esa es la pregunta que quisiera dejarles a todos. Serán bienvenidas las respuestas que cada uno pueda compartirnos para saber qué podemos hacer conjuntamente, ¿no? Entonces, mil gracias a todos por su presencia. Gracias, Ernesto, por la organización de este evento. Doctor Córdoba, esta es su casa siempre. Bienvenidos a todos y que tengan una buena tarde. Nuevamente, muchas gracias y esperemos que el país tenga mejores días. Y estamos siempre a las órdenes con nuestros modestos servicios, también para unirnos y hacer que el país pues vaya como corresponde, mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Y como dice el presidente de Ande, sobre todo ahora que Dios bendiga al Ecuador en estas circunstancias. Exactamente, exactamente. Gracias. Buenas noches, pues con todos. Buenas noches. Gracias.